El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, apareció también la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los que pertenecen al reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Continuamos con este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, el capítulo que nos trae las parábolas del reino, y el Señor hoy nos propone otras 3 parábolas. El otro día veíamos la parábola del sembrador y hoy nos encontramos con la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y nuevamente, como nos pasaba el otro día, explicar la parábola de la cizaña sería un acto de soberbia porque el Señor la explica. Sin embargo, hay un detalle que para nosotros que somos de una cultura urbana se nos escapa. Y era algo que el agricultor lo tenía muy claro. ¿Qué es la cizaña? ¿Qué es esta bendita cizaña? Yo durante muchos años no pude entender qué quería decir esto de la cizaña. La parábola estaba clara. La cizaña la había sembrado el enemigo y evidentemente era algo malo. Pero ¿qué es la cizaña? Años atrás, un amigo, agrónomo él, le leí la parábola de la cizaña y el trigo y le pedí que me explique. Y me dice: lo que dice acá de lo que hay que hacer con la cizaña está perfecto. Sí, yo eso no lo dudo, pero decime qué es la cizaña. Bueno, ahí me enteré.
La cizaña es una planta parecida al trigo que produce espigas. Pero, a diferencia del trigo, mientras que las espigas del trigo son espigas turgentes de grano, las espigas de la cizaña por lo general están vacías, prácticamente no tienen nada o tienen muy poco grano. Si bien los granos son parecidos, las espigas son totalmente diferentes. Y también tienen una particularidad, como la espiga del trigo está turgente, la espiga en su momento, cuando crece por el mismo peso, dobla la rama en la que está, dobla el pedúnculo, mejor dicho, no la rama. Mientras que la espiga de la cizaña se mantiene enhiesta, se mantiene hacia arriba, mirando hacia arriba. O sea, una vez que han crecido es muy fácil distinguirla. Y ahí venía la otra pregunta. ¿Por qué la cizaña se la destruye? ¿No podía servir para forraje? No, la cizaña no sirve ni siquiera para forraje, porque la cizaña es tóxica. La cizaña desarrolla un hongo en sus raíces que la hace tóxica, entonces los animales se mueren. Por eso no se puede usar como alimento, ni para hombres ni para animales. Y entonces aquí viene otro detalle. Fíjense que la espiga, llena de providencia de Dios, turgente, está inclinada. La espiga es humilde. La espiga se inclina ante su Creador y le da gracias por todos esos dones que tiene en sí, que es esa gran cantidad de grano que después se va a convertir en harina y que luego se va a convertir en pan. Mientras que la cizaña, orgullosa, soberbia, se mantiene levantada, está vacía y no sirve para nada. Un excelente ejemplo de quién es el ciudadano del reino, el trigo, y quién es el ciudadano del maligno o el seguidor del maligno, la cizaña. El trigo humilde se inclina ante el Señor, lleno de los dones de Dios, lleno de providencia de Dios, mientras que la cizaña, vacía y venenosa, se mantiene erguida y levantada. Y ahí es donde está su perdición, porque va a ser fácil identificarlas una vez que han crecido. Si bien mientras están creciendo también el ojo entrenado de un buen agricultor sería capaz de distinguir la cizaña del trigo, también se puede equivocar y puede arrancar trigo en lugar de cizaña. En cambio, cuando la cizaña ya ha crecido y el trigo ha crecido, identificar la cizaña es muy fácil. Por eso es que esta parábola que nos está hablando no solo de la realidad del reino de los cielos, sino de la realidad del fin del mundo, del juicio final, cuando vendrá el Señor y sus ángeles van a arrancar la cizaña y quemarla. Es una parábola maravillosa, que a la luz de esta explicación se entiende mucho mejor, está mucho más claro. Claro, para nosotros que somos urbanos a lo mejor la cosa resulta un poco más difícil, pero para el agricultor, para el piadoso israelita que lo escuchaba a Jesús en ese momento, la cuestión estaba clarísima. La cizaña era el enemigo, clarísimo, a todas luces. Y ahí estaba la actividad que iban a desarrollar los ángeles al final de los tiempos, que van a cegar primero la cizaña, la van a quemar y luego van a recoger el trigo y lo van a guardar en el granero, que sería la gloria eterna. También las otras parábolas nos están hablando de esa realidad misteriosa del reino, una realidad que está presente, que no se ve, pero que crece, como la semilla del grano de mostaza, como la levadura en la masa. La levadura en la masa tal vez nos resulta algo un poco más familiar, porque sabemos que ponemos un poquito de polvito en la masa y después la masa la vemos que crece, que hace burbujas de aire, etcétera, etcétera. Esa es la realidad del reino. Y nosotros, como ciudadanos del reino, el creyente, el discípulo del Señor, está llamado a ser levadura en la masa,
Así como estaba llamado a ser sal de la tierra, nos decía el Señor en su primer discurso, en el Sermón de la Montaña, que estamos llamados a ser sal de la tierra, a ser luz del mundo, también estamos llamados a ser fermento en la masa. ¿Y cuál es la masa? La masa es la humanidad. Esa humanidad que está invitada a conocer la realidad del reino. Esa humanidad que está llamada a ser ciudadanos del reino. Esa humanidad que está llamada a participar de la gloria del reino de los cielos. Una gloria del reino de los cielos que se descubrirá en toda su magnitud y en todo su esplendor al final de los tiempos, pero que ya nosotros desde el aquí y desde el ahora tenemos que ir construyendo, porque todos somos agentes del reino de los cielos. Todo bautizado es agente del reino de los cielos. Todo bautizado está llamado a colaborar con la obra evangelizadora de la Iglesia. El vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es algo que nos incumbe a todos. No es solo labor de unos cuantos. Es verdad, los pastores de la Iglesia, los consagrados, tenemos una misión especial en ese sentido, pero todos estamos llamados a colaborar en esa difusión del reino de los cielos. Una difusión del reino de los cielos que muchas veces resulta incómoda o resulta difícil, pero el Señor siempre va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos y nos va a acompañar y nos va a ayudar en esta nuestra tarea de ser levadura en la masa. Alabado sea Jesucristo.